el mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta, como es el sábado en la noche. En este momento tenemos vía Zoom desde la ciudad de Santo Domingo a Fernando Soto. Él es manager de Ruby Pérez y uno de esas personas que está en su círculo más cercano. Sabemos que está pasando por un momento difícil, por horas que no se pueden comparar con ningún dolor semejante cuando pierdes a un ser querido. Pero sin embargo tuvo a bien la deferencia de hablar con Sábado en la Noche. Así que bienvenido, Fernando, y gracias por tomarte este tiempo. Bienvenido. Hola Melissa, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. A su orden. Fernando, vamos a hacer un recuento de cuánto tiempo tenías trabajando con Ruby, cómo se conocieron, esos primeros años, para poner un poco en contexto a todos los televidentes. Bueno, yo básicamente conozco a Ruby desde que yo era un niño porque me crié cerca de su casa. Sus hijos eran mis amigos cuando éramos niños. Y se presentó la oportunidad de trabajar con él a solicitud de su hijo, que es el administrador de la empresa. Y ya llevaba unos 14 años trabajando a su lado. Wow. ¿Y qué era lo más fácil y lo más difícil de trabajar con él, Fernando? Lo más... Fácil y lo más difícil. Hola Orlando, ¿qué tal? Mira, lo más fácil de trabajar con Ruby era que no había ni siquiera que decirle qué hacer, porque Ruby era tan profesional que inmediatamente llegaba a los lugares, yo no tenía ni siquiera que explicarle nada, ya él estaba empapado de todo. Lo más difícil, yo diría que era a veces ponernos de acuerdo en algunas cosas, porque él, al tener tanta experiencia, y yo básicamente solamente unos añitos en el negocio, a veces costaba un poquito, pero él siempre cedía, porque él sabía que era por su bien y por el bien de la empresa y del negocio. Ponerse de acuerdo que en tarifas, en cuánto cobrar por un espectáculo, por ejemplo. Las tarifas dependían mucho de, por ejemplo, en qué país estábamos, del tipo de evento en el cual íbamos a participar. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en el negocio las tarifas locales, por ejemplo, cuando un artista pertenece a un país, no puede cobrar lo mismo que cobra en el extranjero. Claro. Pero yo trataba de mantener un equilibrio en cuanto a esa parte para no afectar mucho las presentaciones, ya que sabíamos, por ejemplo, que hay países que no aguantaban un presupuesto muy alto, pero otros sí, y eso uno lo manejaba de una manera inteligente. Fernando, hay una avalancha, un huracán de información a través de las redes sociales y quería de alguna manera verificar algunos datos que surgieron, ¿no? El primero que me llamó muchísimamente, poderosamente la atención, fue que decían que Ruby había adelantado la fecha de su presentación porque quería ir a ver a su novia en Houston. ¿Es eso cierto o no? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y ahora te hago la otra. Bueno, yo quería no tratar ya como asuntos de la tragedia ni nada de eso, pero sí voy a contestar su pregunta, porque ya eso es público. Era un tema personal, no era ni siquiera que él tenía que ver novia o algo así. Él tenía algo personal, creo que era de unos negocios, y me había pedido que si podíamos cambiarla. Eso sí pasó. O sea que la adelantaron. Bueno, Sí. cosas del destino. Y la segunda, disculpa porque justamente es de ese día, pero también quería confirmar esa información. Se dijo que tú fuiste el que filtraste ese audio o ese supuesto audio que fue el último que envió él entre los escombros. ¿Es eso cierto o no? ¿Y ese Melissa, audio era realmente de él?
Perdona, Melissa, pero la comunicación un poco, no entendí bien la pregunta. Si me puedes repetir más al paso. Ajá. Se filtró un audio a través de las redes sociales que supuestamente eran las últimas palabras de Ruby entre los escombros. Y se dijo que tú fuiste quien lo publicó en los medios. ¿Es eso cierto o no? No es cierto. No es cierto. Se confirmó que no. Ok. Ya, para cerrar un poquito el tema de ese día, Fernando, al principio hubo mucha desinformación y se cruzaban diferentes versiones que nos mantuvieron en incertidumbre, ¿no? Hasta que finalmente se conoció el desenlace. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con Ruby? Bueno, antes del show, porque estábamos ahí esperando la hora de inicio y estábamos siempre, como siempre, charlando, recibiendo al público, recibiendo fans, tomándose fotos, conversando con ellos, hasta la hora que ya nos avisaron que debíamos subir a la tarima. Él sale y yo lo envío con el road manager y con el seguridad que lo acompañen hasta la tarima, y esa fue la última vez que conversé con él. Wow. O sea, tú te quedaste como backstage. Tú estabas ahí en el lugar, pero no sufriste ningún altercado porque estabas en backstage. Melissa, disculpa, perdóname, pero cuando me haces preguntas, no te escucho casi. Ok. No- Estabas en backstage en ese momento, cuando sucedió el desastre. No, perdóname. A ver, parece- Te la hago yo, Fernando. Si en ese momento tú estabas en backstage cuando se produjo el derrumbe del techo, o ya te habías ido, te habías retirado del lugar. No, yo, luego que inicia el show, yo me quedé unos 15 minutos, más o menos. Normalmente yo no voy a los eventos, va el road manager y el equipo que le asiste a Ruby. Pero esa noche fui, pero a los 15 minutos promedio yo me fui del lugar. Y a los 9 minutos más o menos me llamó la seguridad de Ruby diciéndome y notificándome de la situación de la tragedia que había pasado. Wow. Oh, vale. No sé si ya me escuchas, Fernando, o aún no. No sé si vamos a un corte y volvemos para arreglar mi micrófono. Vamos a hacer esto justamente, vamos a un corte comercial y seguimos Perdóname, conversando Melissa, al parecer cuando me con hablas- Fernando Soto más adelante para justamente poder solucionar el asunto del micrófono.